tradicionalmente pues vistos por todos los lunes por la noche. De verdad es un gran gusto, gracias por acompañarnos. El día de hoy me acompaña la doctora Jessica Aranda, nuestra vicepresidente, la doctora Erika Ramírez, nuestra tesorera. Y bueno, para mí es un gran honor el iniciar este año con un tema que me parece fundamental y con un ponente que pues realmente no podríamos tener mejor ponente. El doctor Jorge Mijares Morán nos va a dar el tema de humanismo científico, ciencia, ética y medicina como una responsabilidad de vida. Pues realmente quisimos que este fuera nuestro primer tema porque creo que es lo que tenemos que buscar todos, el entender que nuestro quehacer diario, que esto que nos apasiona, que nos emociona, pues finalmente es nuestra gran responsabilidad para con nuestros pacientes, para con la sociedad y para con nosotros mismos. El doctor Jorge Mijares es médico cirujano de la Universidad de La Salle, es especialista en traumatología y ortopedia en el Hospital Shriners de la Ciudad de México. Después obtuvo la beca José Trueta de la Universidad de Oxford en cirugía articular. Es expresidente de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica, pero además es licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad La Salle. Es profesor de ética médica de la Universidad La Salle, director fundador de la Escuela de Altos Estudios en Salud de la misma universidad y actualmente está adscrito al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Español y al Comité de Ética de ese mismo hospital. Doctor, sin más, le dejamos los micrófonos y agradecemos mucho el estar con nosotros esta noche. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Es un gran honor para mí estar aquí, especialmente pues en esta época donde me permito desearles lo mejor para este año que entra, este año que, bueno, no que entra, que ya estamos aquí, y sobre todo pues desearles todo el bien para ustedes, para sus familias y todo, y compartirles el agradecimiento por el honor de poder estar aquí platicando un poquito con ustedes acerca de cuestiones de carácter filosófico, humanístico, etcétera. Entonces, al contrario, muchísimas gracias, doctora, por permitirme estar aquí. Me siento muy honrado y muy contento de estar con ustedes. Muy bien. Bueno, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. ¿Dónde ando aquí? Vamos a compartir pantalla y ahí estamos. Aquí estamos ya. Estamos muy modernos con esto. Ahí se ve bien, ¿sí me ven bien? Excelente. Muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer esta noche es filosofar, ¿sí? Filosofar, qué importancia tiene esto en nuestra profesión, pero especialmente en nuestra vida propia. Es decir, vamos a tratar de hacer énfasis en lo que es un humanismo científico. Y a partir de eso trataremos de ir desarrollando el tema de tal manera de poder estimular un poquito esa parte que todo médico debe de tener, que es el apego, pues, al paciente, el apego a las personas, el apego al método científico en bien de la humanidad y especialmente en bien de nosotros mismos. Así que, repito, estoy muy agradecido de estar con ustedes y pues vamos, durante estos 45 minutos, pues vamos a platicar un poquito acerca de la historia de la ciencia, el concepto de ciencia, del concepto de filosofía, y vamos a tratar de llegar a la conclusión de el por qué hay un humanismo científico, ¿sí? Muy bien. Bueno. Aquí ponemos, perfecto. Vamos a poner aquí esto. Listo. Ok. Bueno, me gustaría empezar con este aforismo budista que dice que todo hombre al nacer recibe la llave del paraíso. Lo malo es que esta llave
también abre las puertas del infierno. Es por eso que le toca a él decidir cómo usarla. Si la llega a votar para no caer en el infierno, también se estará resignando a nunca entrar en el paraíso. Es decir, estamos hablando de una dualidad, estamos hablando de lo bueno y lo malo, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra profesión? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra propia vida? Bueno, que nosotros estamos inmersos en un entorno científico y es muy importante que todos nosotros sepamos hasta dónde la ciencia tiene un papel y hasta dónde la parte humana, el humanismo, nos hace desarrollarnos como personas, ¿sí? Esto de filosofar, bueno, pues nos lleva a pensar que todos nosotros tenemos dudas existenciales. Todo surge a partir de preguntarnos si es necesario que haya una causa para todo, si es necesario que haya un Dios, si no hay un Dios, cuál es el sentido de la vida, dónde está la satisfacción, dónde está la felicidad. Son preguntas que se salen un poquito de lo tangible, que pertenecen un poquito a lo personal, ¿sí? La razón de esta plática es tratar de llevar el entendimiento de por qué en nuestro desarrollo como médicos, como científicos, es importante no perder de vista la parte filosófica. Y es por eso que vamos a trabajar un poquito en platicar esto de qué es filosofía, qué es medicina, etcétera, ¿sí? Siguiendo un poquito las ideas de Bertrand Russell en su historia de la filosofía, Bertrand Russell era un matemático inglés, ¿sí? Que tuvo unos trabajos extraordinarios acerca de la historia de la filosofía, independientemente de su labor como científico, ¿sí? Y él, desde su perspectiva, ¿sí? Pues él decía, la religión es una mera especulación acerca de temas a los que los conocimientos exactos no han podido llegar. Pero por otro lado, la ciencia apela a la razón, más que una autoridad definida por una revelación o por una tradición. Como podemos ver en Bertrand Russell, ¿sí? Él le da una fuerza al método científico y por otro lado, inclusive puede llamar superstición o meramente especulación. Sin embargo, es importante saber que todo conocimiento definido pertenece a la ciencia. Todo dogma pertenece a una religión. Esta no es una plática religiosa, pero tampoco es una plática científica. Nos vamos a quedar en medio. Y es ahí en donde surge, sí, esta duda. Aquí la estoy presentando a Richard Feynman. Richard Feynman, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película de Oppenheimer, ¿sí? Hay una de las escenas cuando detonan por primera vez la bomba atómica haciendo pruebas, ¿sí? Donde aparece uno de los ayudantes, aparece tocando unos bongos. Bueno, es muy interesante. Richard Feynman era el que tocaba esos bongos. Richard Feynman fue alumno de Oppenheimer, estuvo con Einstein y bueno, fue premio Nobel de Física en 1965. Inclusive cuando el Challenger explotó, a él lo llamaron para tratar de explicar por qué había explotado un transbordador espacial. Y él fue el que llegó a la conclusión que la razón había sido que como habían retrasado el despegue del transbordador, porque hacía mucho frío, los empaques se comprimieron y se descomprimieron de tal manera que permitió la salida de combustible y por eso detonó en esa escena tremenda que todos vimos del Challenger. Ese era Richard Feynman, pero Richard Feynman era un científico que a él lo que le gustaba era tocar los bongos. Por eso ahora que vi la película de Oppenheimer me llamó mucho la atención que saliera
alguien tocando los bongos. Ese era Richard Feynman. Y Richard Feynman, que tenía una personalidad muy extravagante, que se salía de todas las normas, él se preguntaba, siendo premio Nobel de Física, ¿qué significa todo esto de la ciencia? ¿A dónde nos lleva la ciencia? ¿Sí? ¿Qué parte queremos abrir con la llave? ¿Qué vamos a hacer con el conocimiento que tenemos? ¿Sí? Si tomamos aquí un pedacito de esta gran pintura de los sabios de Grecia, de la escuela de Atenas, ¿sí? Podemos ver a su lado izquierdo a Platón, ¿sí? Platón está señalando arriba. Y junto tenemos a Aristóteles, que está poniendo la mano así, como diciendo, es que no todo es arriba, sino vamos a bajarlo a la tierra. Es muy interesante cuando uno estudia a los filósofos griegos entender que pues uno hablaba de las ideas y otro era como más aterrizado. Durante muchísimos siglos, el científico de moda era Aristóteles. Aristóteles hizo los museos. Aristóteles era el padre de la observación, ¿sí? Y es muy curioso como en este cuadro, que aquí me permití tomar pues uno dice, estoy en las ideas, y otro dice, no, a ver, aterrízale tantito, ¿no? ¿Por qué me voy a hablar de Grecia? Ok, ahí es en donde vamos a empezar a hablar un poquito de la medicina. ¿Por qué? Porque Grecia, a diferencia de Babilonia, a diferencia de Egipto, a diferencia de la India, Grecia tenía un sistema democrático, si quieren incipiente, pero en un sistema donde había libertad de pensamiento. Generalmente Babilonia, que también habían estudiado mucho, se habían inventado la escritura, por ahí las matemáticas, la astronomía, etcétera, pero realmente en la antigüedad había mucho de seguir al rey, seguir a los magos. Antier tuvimos la fiesta de los magos de Oriente. Realmente no eran reyes, eran magos, ¿sí? Que venían a visitar a Jesús, ¿sí? Era la epifanía, la manifestación. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Que realmente en Babilonia, en Egipto, en la India, no había libertad del pensamiento. La libertad del pensamiento surge en Grecia. ¿Sí? La libertad del pensamiento surge por ahí del siglo VII, VI, V antes de Cristo, ¿sí? Y ahí empiezan a pensar. El primero que se le ocurrió pensar, en cierta manera, que tenemos ubicado, fue Tales de Mileto. Tales de Mileto fue el primero que observó. Están clasificados como los filósofos presocráticos, aquellos que veían las cosas y a partir de ahí se iban alejando del mito, de los famosos mitos. En este caso en Grecia, pues de la Odisea, de la Teogonía, de la ¿cómo se llama? De la Ilíada, etcétera, que de alguna u otra manera, fíjense qué interesante, pues nosotros vivimos cosas muy similares a eso. Probablemente ahorita nuestro Homero, nuestro Hesiodo, pues sea Marvel. Y antes el héroe era Aquiles, era Ulises, y hoy es el Hombre Araña, y es claro, con sus diferencias, pero a fin de cuentas había una forma como de hablar de héroes. Y estos héroes, a su vez, venían de tratar de explicar las cosas a partir de un mito. ¿Sí? Tales de Mileto es el primero que por ahí del siglo VI antes de Cristo empieza a pensar. Y miren lo que dice la diapositiva, ¿sí? Tales de Mileto fue la primera persona, no me gustaría aquí decir científico todavía, que describió un eclipse. Inclusive Isaac Asimov, ¿sí? Llamó al 26 de mayo del 585 a.C. el día que nació la ciencia.
Eso decía Isaac Asimov. ¿Por qué? Porque Tales de Mileto, que él se había dedicado a medir las sombras, a medir las pirámides, a hacer matemáticas, etcétera, él con toda precisión pudo ubicar el momento exacto de un eclipse. Y ahí el 25 de mayo del 585, ¿sí? Es la primera vez que la observación nos da la oportunidad de entender un fenómeno, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque Grecia, precisamente en ese tiempo, es el tiempo donde surge la figura de Hipócrates. Cuando nosotros hablamos de Hipócrates, inmediatamente pensamos en el juramento de Hipócrates. La realidad es que no, la realidad es que Hipócrates hizo mucho más que un juramento, ¿sí? Enseñó que lo más importante para un médico era la observación. Y a partir de eso surgen los tratados hipocráticos y surge la medicina. Es por eso que la medicina, y miren qué importante es para todos nosotros, ¿sí? La medicina es esa actividad intelectual del hombre donde logramos pasar del mito al logo, es decir, de lo que pensamos a lo que observamos. Eso es un gran avance, ¿sí? Del mitos al logos se pasa a través de la medicina. Precisamente Hipócrates, ¿sí? Él hablaba de la medicina interna precisamente porque era los que observaba, ¿sí? Yo soy ortopedista y obviamente, pues, cuando yo voy al hospital, pues yo no me puedo sentar en la mesa de los internistas, tampoco crean. Primero, porque no nos entendemos. Y segundo, porque tenemos visiones distintas. Si ustedes leyeran los tratados hipocráticos, se darían cuenta que los cirujanos eran así como mal vistos, porque todo dependía de la observación. Y Hipócrates, de ahí surge el término. Cuando nosotros, muchos de ustedes ya lo saben, cuando nosotros los cirujanos, pues éramos los barberos. Cuando ustedes van a una peluquería y ven que está colgado algo que da vueltas, eso viene de la Inglaterra, donde ahí se indicaba que ahí se cortaba el pelo, pero también se amputaba, pero también se hacían sangrías, y ahí estaban, digamos, como que los cirujanos. Pero los internistas siempre han sido los que observan. Ustedes, como dermatólogos, como médicos generales y todo, observan. Y ese es el gran paso que nos permitió el desarrollo de la ciencia. Sin embargo, aquí surge la pregunta, entonces, ¿lo que pertenece a la ciencia es solamente lo que vemos? ¿Es solamente lo que es? ¿Es solamente este mouse? ¿Qué pasa con lo que debe de ser? ¿Por qué Hipócrates, ¿sí? ¿Por qué Hipócrates tuvo que hacer una guía a manera de juramento, ¿sí? Donde comenzaba diciendo: juro por Apolo médico, Higia y Panacea. Higia y Panacea eran míticas hijas de Esculapio, es decir, no que era muy científico Hipócrates, no que todo era observación. ¿Por qué jura por Apolo, Esculapio, Higia y Panacea? Bueno, pues porque precisamente Hipócrates se ubica en este tiempo entre el mitos y el logos. Es decir, la medicina no solamente es lo tangible, sino también tiene que ver
con lo intangible. Por eso les pongo en esta diapositiva lo que es y lo que debe de ser. Las normas morales, por ejemplo, no pueden ser debatidas directamente por un hecho científico. Todos los días nos enfrentamos con nuestros pacientes, ¿sí?, a disyuntivas que tienen que ver con la persona, con disyuntivas morales, con dilemas éticos, ¿sí? Entonces sí, la medicina sigue siendo una parte de la ciencia donde no debemos de separarnos de aquello que en cierto sentido le pertenece a la filosofía. ¿Sí? Yo me voy a permitir, me voy a permitir decir una grosería. Y me voy a permitir decirla exclusivamente en un contexto para realzar el comentario, sin pretender en ningún momento faltar al respeto. Pero quizá por aquí existen muchos lasallistas. Tenemos un maestro que era el maestro Mariano Ramírez de Gollado. Y él llegaba y decía, y como les digo, pido una disculpa por utilizar una palabra. ¿Para qué me sirve la pinche filosofía? Para no ser un pinche médico. Tiene la profundidad de la frase. ¿Para qué me sirve la pinche filosofía? Para no ser un pinche médico. Con esto honro a don Mariano Ramírez de Gollado, maestro de muchísimos médicos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad La Salle, y repito, pido una disculpa por la utilización de una palabra fuerte, pero es para darle contexto, ¿sí? La importancia de la filosofía en nuestro desarrollo como médicos. Por mucho tiempo se pensaba que la ciencia y la filosofía no tenían que ir juntas. Inclusive todavía, como podemos ver aquí, hasta 1997, se hablaba de la famosa non-overlapping magisteria. ¿Qué quiere decir? Que una cosa es mi trabajo, una cosa es lo que describo, una cosa es lo que voy a operar, y otra cosa es la parte filosófica, otra parte es la cosa humana, ¿no? Volvemos a entrar en esta discusión entre el mitos y el logos. No, la medicina está entre el mitos y el logos, y en el mitos en el sentido correcto, ¿sí? Tan es así que ahorita yo pongo a consideración de ustedes, pues hay una cantidad de libros actuales que tienen que ver o que tienen que ver con el estudio del comportamiento humano, ¿sí? La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, como veremos más al rato, el cerebro moral, el gen egoísta de Richard Dawkins, ¿sí? El paisaje moral de Sam Harris. Sam Harris, Richard Dawkins son célebres porque defienden el ateísmo científico a capa y espada, ¿no? Sin embargo, esto nos abre la puerta a entender que la ciencia tiene una parte filosófica. Así, ¿la ciencia puede explicar la moralidad? Yo lo pregunto. Ciencia y humanismo, vamos a ver si es cierto. Vamos a hablar un poquito acerca del concepto de ciencia y vamos a hablar también de la filosofía de la ciencia. Para con esto yo poder dejar en ustedes al menos la inquietud de decir, ¿qué tan filósofo soy como médico? ¿Qué tan filósofo soy en mi vida personal? ¿Dónde está la parte que me hace diferente? Algunos de ustedes se irán por una corriente científica, como ahorita lo veremos, algunos se irán por otra corriente científica, ¿sí? Pero vamos primero a los datos concretos.
Según la Real Academia Española de la Lengua, la ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante observación y razonamiento, sistemáticamente estructurados, de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobable. Ahí está la definición. Desde el punto de vista del diccionario de Oxford, es una rama del saber humano, repetimos, con conocimientos objetivos y verificables. Muy bien. Objetivos. ¿Qué es un objetivo? Un objetivo está basado en hechos y en la lógica. Y desde el punto de vista de la Real Academia Española de la Lengua, un objetivo pertenece al objeto en sí, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir. Es objetivo, es un reloj, ¿no? Es un reloj, es un mouse, ¿sí? Bueno, ¿qué tan objetiva es la ciencia? ¿Qué tan cuantificable es? Aquí es importante saber que el espacio, por ejemplo, ¿sí? El 97% del espacio que vemos en el universo, etcétera, es desconocido. Es lo que le llaman materia oscura. Entonces, ¿la ciencia tiene la clave de todo? ¿Todo es lo objetivo? No. Si yo les presento el concepto de filosofía, ¿qué dice? Pues la filosofía es un conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del comportamiento humano. Hasta aquí, y fundamentado en definiciones, pues parecería que ciencia y filosofía no están peleadas. ¿Qué es la ética? La ética es una rama de la filosofía que trata del bien y del fundamento de los valores. No vamos a entrar ahí, no es la razón de nuestra charla, pero filosofía, ética, moral, ciencia, no sé si les da la impresión como que ya le estamos empezando a juntar. Así, coincidimos en que ciencia y filosofía son conjuntos de conocimientos obtenidos mediante observación y razonamiento, sistemáticamente estructurados. Por eso, ciencia y filosofía lo podemos traducir como humanismo científico. Humanismo científico. Cuando esa filosofía la encaminamos al ser, a la persona, y convertimos a nuestro paciente en el fundamento de nuestro conocimiento, ahí estamos haciendo una ciencia con filosofía. Estamos haciendo un humanismo científico. Eso pone contento a mi maestro Ramírez de Gollado y especialmente a Hipócrates. Eso nos diferencia de otras cosas. Si yo les presento esto, ¿sí? ¿Qué pensarían ustedes de la Tierra? ¿Qué dirían ustedes de cómo está la Tierra? ¿Cómo puedo yo creer que la Tierra está detenida en 3 elefantes que están subidos en una tortuga? Ustedes dirían, eso es una tontería, ¿sí? Bueno, voy a utilizar, más aquí tengo el libro, acá atrás, tengo el libro, ¿sí? Lo que dice Stephen Hawking. Mucha gente pensaría ridículo que el universo es una torre infinita de tortugas. Pero él mismo, fíjense quién lo dice. ¿Por qué pensamos que sabemos mucho más que eso? Algún día las respuestas serán tan obvias como que la Tierra orbita al Sol, o tan ridículas como que unas tortugas detienen a la Tierra.
¿Quién sabe? El tiempo lo dirá, ¿sí? En este libro que está aquí, perdón que me volteé, este libro que está aquí, él lo dice. ¿Qué tanto sabemos en el prólogo de este libro? El fundamento de la ciencia es precisamente dudar, que algunos lo manifiestan como que la ciencia es no confiar en los científicos. Esta es una de las frases del famoso bongocero Richard Feynman. La ciencia es no confiar en los científicos. Así, vamos a hablar ahorita de la filosofía de la ciencia. Hay dos maneras de entenderlo. La primera manera, ¿sí?, es la parte que tiene que ver con el pienso, luego existo. Mucha gente dice, de manera muy superficial, que en el siglo XVII, ¿sí?, o a partir del Renacimiento, ¿sí?, pues Descartes dijo, cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo. Y ahí nos quedamos, ¿sí? Nada más que si leemos un poquito más adelante al propio Descartes, en el prefacio del libro de los Principios o en la sexta parte del discurso del método, René Descartes dice que la ciencia, ¿sí?, es el método para llegar al entendimiento de la divinidad. Descartes, wow. Pues no que pienso, luego existo, sí, pero no más que léele más adelante. Descartes tenía una visión de la ciencia, ¿sí? Esa visión la compartía también con John Locke, ¿sí?, Ensayos sobre el entendimiento humano, y la física, fíjense qué interesante, antes la física se llamaba filosofía natural, la ética se llamaba filosofía práctica. Y David Hume habla sobre la investigación de los principios de la moral. Es decir, grandes científicos, Locke, Hume, Descartes, están hablando de que la ciencia tiene que estar acompañada de algo que le dé sentido a las cosas. Hay otra tendencia, la presento a ustedes. Francis Bacon, ¿sí?, en el siglo XVI, él dice no, la ciencia es poder. Quien conoce las leyes de la naturaleza tiene el poder de dominarla. Francis Bacon no se mete en cuestiones filosóficas. Él habla de la parte práctica. Después, ya en el siglo XIX, Auguste Comte, ¿sí?, él introduce lo que llamamos positivismo, es decir, saber es prever. ¿Y por qué esto es importante? Porque el positivismo influyó mucho en el pensamiento liberal de nuestro propio país en el siglo XIX. ¿Sí? Hoy nosotros seguimos discutiendo acerca de liberales y conservadores. Eso es una retórica del siglo XIX. ¿Sí? Y eso, en cierta medida, la parte que tiene que ver con la ciencia, es una cuestión positivista. Entonces, ¿cómo hay una parte práctica de la filosofía? Es a donde quiero llegar. ¿Cómo hay una práctica de la filosofía? Y lo vemos todos los días, ¿sí? Así, Auguste Comte y Bacon tenían la idea de que la ciencia solamente tenía valores de carácter práctico y utilitario. No eran amigos de Newton, Newton escribió muchísimo acerca de teología y de filosofía, no eran amigos de ¿cómo se llama?, de Descartes, ¿sí? Y decían, no, la ciencia es para lo que sirve nada más. Aquí, Max Weber nos habla de que la finalidad de la ciencia es la verdad. Y solo se obtienen conocimientos científicos cuando se encuentran explicaciones causales. Ya ven cómo ya nos fuimos al otro lado, ya nos fuimos al logos. Había unos que estaban medio del lado del mitos,
otros estaban medio del lado de logos. Mi pregunta es, ¿y ustedes en dónde están? ¿En dónde estamos? ¿En dónde debemos de estar? Esta es una plática científica, aunque el fundamento es filosófico. Solo se posee conocimiento cuando se logran explicaciones causales. No debe de haber juicios de valor, nada que si es bueno o es malo, etc. El hombre de ciencia debe de indicar claramente dónde y cuándo termina el hablar científico. Mi pregunta es, cuando ustedes tienen un paciente enfrente, ¿dónde termina de hablar el médico y cuándo empieza a hablar el humano? Cuando hacen una biopsia y tienen que dar alguna mala noticia de que esa lesión en la piel puede ser cáncer, ¿en dónde termina el científico y en dónde empieza el filósofo? Que vaya esta plática solamente estimular eso, ¿sí? Vamos bien de tiempo, espero no pasar. Los valores y las normas que se estudian, ¿sí? Solamente son cognitivos. Sigo en la parte de la ciencia dura. Karl Popper, en la lógica de la investigación científica, él habla solamente de aspectos prácticos, una indiferencia a las consecuencias filosóficas del método. Y pasa la discusión de la racionalidad a un segundo plano. Pues sí, está bien. Pero entonces, desde un punto de vista, la ciencia en modo alguno debe de preguntarse sobre el deber del quehacer científico. Esto lo presento a manera de estimular el pensar, es decir, de filosofar. La ciencia se debe de quedar aquí nada más, o se deben de promover solamente cuestiones epistémicas y prácticas. No sé qué diría Einstein. Ustedes lo vieron en la disyuntiva de Oppenheimer. Pues sí, pero ¿por qué yo con ese conocimiento puedo hacer una bomba o puedo hacer un aparato de resonancia magnética? ¿Por qué yo con ese conocimiento puedo hacer celulares que me permitan conectarme con todo el mundo, pero estoy en un restaurante con 10 personas y nadie está hablando porque todos estamos en nuestro teléfono? ¿Sí ven la parte que veo yo de por qué es necesario echarle un poquito de filosofía a las cosas? El propio Einstein no pensaba. Aquí me voy al contrario, me voy a regresar tantito para retomar la idea, ¿sí? Por un lado, la ciencia nunca se debe de preguntar sobre el deber del quehacer científico. ¿Ustedes de qué lado están? Y por otro lado, sí, la ciencia no vale solamente por sus aplicaciones prácticas, sino por las ideas que aporta para la comprensión y explicación del mundo. Si vemos las dos partes, si vemos cómo la ciencia puede irse sola o la ciencia puede de repente agarrarse de la filosofía. Robert Merton, y con eso estamos cercanos a terminar, él decía no, por el contrario, la ciencia debe de ser un acervo importante de conocimientos acumulados y de métodos para lograr dichos conocimientos. Pero son prácticas que naturalmente deben estar regidas por normas y valores. No se ha perdido.
la oportunidad de tomarle la mano a sus pacientes. No es pérdida de tiempo hablar con ellos. Cuando uno está en un quirófano, está rodeado de gente, está en un lugar hostil. Es importante que el cirujano tome de la mano al paciente y le diga, todo va a estar bien. Oye, no, pero es que lo importante es quitarle el apéndice. Sí, lo importante es quitarle el apéndice, pero no estás tratando con un objeto, estás tratando con una persona que tiene miedo y estás tratando con una persona que tiene dolor. Por lo tanto, ahí es en donde entra la parte filosófica, ¿sí? La ciencia debe incluir una parte axiológica, es decir, la ciencia se divide en la parte epistemológica, que es el saber, pero la parte axiológica significa a la aplicación. Si de verdad la ciencia quiere acercarse a la practicidad real, tiene que tener una parte de lo práctico, de lo humano, ¿sí? Thomas Kuhn, y con esto termino, en este libro que yo lo recomiendo mucho, esto lo deberían de tener en su buró todos nosotros que nos dedicamos a la ciencia, ¿sí? En la estructura de las revoluciones científicas, él habla de esto y va revisando cada uno de los distintos pensamientos científicos y llega a la conclusión primero de que tiene que haber una parte que tiene que ver con el conocimiento, pero tiene que haber una parte axiológica, es decir, que la hace valiosa. Por eso se preguntaban los científicos, esto que va a explotar aquí, que nos va a ayudar a terminar la guerra, ¿verdaderamente es lo que queremos hacer? Vamos a abrir la llave del infierno, porque vamos a abrir al miedo al mundo, vamos a traer miedo al mundo, vamos a acabar la guerra, pero el mundo se va a llenar de miedo. ¿Se acuerdan de la primera diapositiva de la llave? Eso es lo importante de no perder el valor axiológico en el quehacer científico, de no perder de vista que no es una lesión dermatológica, que no es una fractura, que no es un apéndice, que no es la fractura de muñeca, sino que son personas y que en cualquier momento nosotros podemos estar del otro lado. Y ahí es en donde vamos a valorar que el acto médico esté fundamentado en la parte filosófica. Con esto concluyo. La ciencia es multiplicidad de valores. Es la parte metodológica, epistémica, pero también es la parte axiológica. Es muy difícil mantener una separación entre la filosofía, la ciencia y la filosofía práctica, la ética. Es muy difícil. Y es por eso que, ya con esto concluyo, las escuelas de medicina, donde se hacen residencias, los hospitales, etcétera, tenemos que estimular a que nuestros estudiantes y especialmente nuestros médicos, ¿sí?, tengan un fundamento filosófico. Por eso la plática se llama humanismo científico, porque la ciencia no puede estar alejada de la parte filosófica. Eso es lo que nos hace mejores, no solamente como médicos, nos hace mejores como seres humanos. Y de lo que se trata es de que este mundo lo dejemos un poquito mejor de como lo encontramos. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes para algún comentario, alguna pregunta. Pues muchísimas gracias, doctor Mijares. Realmente fue pues un tema hermoso. La verdad es que creo que todos tenemos que volver a repasar su plática y aprender mucho de ella.
Y bueno, creo que el mensaje final es el que a mí me gusta siempre recalcar también, el que nos acordemos que no estamos viendo un signo, un síntoma, una enfermedad, estamos viendo un ser humano con todo eso y aquí un poco más porque somos pediatras, una familia alrededor de ese paciente, ¿no? Entonces, esa parte creo que no se nos debe olvidar y por eso pues me pareció muy importante que usted no lo hiciera ver tan claro y tan ameno el día de hoy. Ya están muy preocupados porque va a haber examen, entonces pues les vamos a mandar algunas preguntas que nosotros pudimos recabar y no va a ser la última vez que nosotros le pidamos que nos ayude a profundizar en estos temas, doctor. La realidad es que no hay preguntas, doctor, todos pusieron muchas felicitaciones, pues la verdad el agradecimiento a su ponencia, pero en verdad nadie se atrevió a preguntar. Vamos a repasar la plática y vamos a aprender mucho más de ella. Y quedo a sus órdenes. Si me permiten, les voy a dar mi mail para que si en un momento dado alguien quiere profundizar en el tema o quiere alguna bibliografía o algo, yo estoy en Jorge Mijares Morán @gmail.com. Si lo pueden escribir ahí en el chat, y quedo a sus órdenes, alguna bibliografía, algún libro, o simplemente la maravilla de poder filosofar y decir, doctor Mijares, yo no estoy de acuerdo con usted, yo soy más epistemiológico que axiológico, estoy más con Bacon que con Descartes, de eso se trata la filosofía. ¿Ok? Eri, ¿algo más que tú quieras comentar? Agradecer al doctor, realmente excelente plática y cada punto que decía nos hacía recordar partes tan importantes que siempre debemos tener en cuenta. Muchas felicidades, doctor. Gracias, con mucho gusto y honrado. Muchas gracias, doctor. De verdad, un placer y muchas gracias. Y pues para todos. Muy feliz año, que les vaya muy bien a todos, les agradezco su atención y me quedo muy agradecido y muy honrado. Muy buenas noches. De verdad, muchas gracias y gracias a todos, como bien dice el doctor, un feliz año para todos y pues damos por iniciadas nuestras sesiones semanales del colegio. Gracias a todos. Les vamos a mandar el cuestionario a sus correos. Gracias. Gracias a usted. Hasta luego.